Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y hoy arrancamos una nueva edición del Inversor. Esta vez, ¿qué te pasó, Sucho? ¿Estás? Me tomé la chiquitolina. Claro, no sé qué pasa. Sí, la que se tomó al chapulín, ¿viste? Que es más chiquitito, bueno. Bueno, es la primera vez que me siento alto, así que te estoy muy agradecido por esto. Así que bueno, hoy arrancamos un nuevo programa del Inversor con un genio que es Martín Tetaz. Un miembro también del equipo Gulat, así que bueno, vamos para adelante. Martín, ¿cómo estás? Sí, muy bien, contento de que me hayan invitado. No se animó Sucho a venir, se ve que no se pudo recuperar de que no nos pudieron ganar el clásico el fin de semana pasado. Venía por ahí la mano. Y entonces sí, no se pudo recuperar y me tocó venir a mí. Bueno, Martín. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Sí, vamos a hablar un poco de la regresión a la media. Es un fenómeno estadístico, pero que aparece en la vida de todo el mundo. Esta cuestión por la cual un rendimiento promedio, por ejemplo, un equipo de fútbol que tiene un rendimiento promedio habitual de mitad de tabla y agarra una racha mala, ¿no? ¿Y qué deberías esperar vos en los próximos partidos? Que vuelva a su rendimiento promedio. Un estudiante universitario que tiene un rendimiento de 7 puntos en los exámenes y de golpe empieza a rendir 5, ¿qué esperarías? Que vuelva a su rendimiento de 7 puntos. Ahora vengo yo que soy Caruso Lombardi y te digo, mirá qué mal que está rindiendo ese equipo, déjame que yo lo enderezo. Y agarro y asumo y agarro la recuperación de ese equipo, lo que se llama la regresión a la media, la vuelta al rendimiento normal. Vamos a hablar un poco de nuestra incapacidad para detectar esos patrones del azar, ese hecho por el cual todo vuelve a la normalidad y cómo tendemos a atribuírselo a una persona o a una circunstancia y el impacto que eso tiene, sobre todo en la economía. Yo te nombré varios ejemplos recién de los deportes. Hay también, uno podría pensar en algún ejemplo también en el mercado financiero, ¿no? En el mercado financiero, sí, seguramente. Y esto me remite también a un cuento que me contó Sucho. Mira vos. Mira, Sucho, porque siempre está presente. El pastor Sucho, como le dicen ahí en las redes sociales. Justo él me contaba, él empezó con un amigo a estudiar economía. Ajá. Y siguió estudiando economía y empezaron a hacer un curso de opciones. Vinieron la gente de, Black & Scholes, no sé si vos conocés. Sí, es el famoso modelo para evaluar las acciones. Exactamente. Claro. En 1973 nace ese famoso modelo que hicieron evaluar las opciones. Exactamente. Que las opciones son la opción de que vos comprás o vendés una opción de compra. Un derecho a comprar un papel en algún otro momento. Yo creo que puede llegar a subir YPF, entonces no quiero comprar ahora las acciones de YPF, prefiero comprar el derecho de tener la chance de comprar esas acciones en un momento futuro. Bien, así explicado. Vos nos habías contado que esa fue tu primera inversión. Sí, y no hablemos de cómo me salió porque la gente va a cambiar de canal automáticamente, Santi. Es verdad. Bueno, entonces me cuenta Sucho esta historia y me dice, nosotros fuimos a ese curso, empezamos a evaluar las opciones y como vos decís, en todo esto hay factores diferentes, ¿no? Está el factor, como vos decís, del azar, pero también hay una forma de entender cómo funcionan estas opciones, ¿no? ¿Por qué creemos que va a subir o por qué creemos que va a bajar? Que obviamente mucha gente ha perdido mucha plata y otra ha ganado mucha plata. Y él me cuenta que su amigo que se llama Pablo, que por ahí está viendo, fue a una entrevista de trabajo y empezó a trabajar en una aseguradora. Ajá. Entonces, en la parte financiera de una aseguradora. Entonces, en 2 días, él ganó $50.000. Justamente haciendo esto, ¿no? En la compra-venta de lo que son opciones. Y le dieron un ascenso. Entonces lo llama el jefe y ¿qué le dice? ¿Ganaste $50.000 en 2 días? Te felicito, vamos a descorchar champagne, sí. Le dice, te felicito, pero estás despedido. ¿Cómo? Entonces el tipo se queda, ¿cómo que estoy despedido si te acabo de hacer ganar $50.000? El momento Fantino, para, ¿cómo? Vos me estás diciendo que el tipo ganó $50.000 y lo despidieron. Y ahí me tenés que decir que te estoy mintiendo. Pero efectivamente fue así. El tipo ganó $50.000 y lo despidieron. ¿Pero por qué? Porque ese riesgo que asumió para poder haber ganado todos esos $50.000 fue lo mismo que podría haberlo perdido. En 2 días haber perdido $50.000 que a una empresa le significa demasiada plata. Lo más probable es que volviera a la regresión a la media, que si él simplemente había tenido una racha de buena suerte, si seguía, iba a volver la regresión a la media y la empresa no podía soportar unas pérdidas que hubiera significado la regresión a la media. Pero hoy, Santi, tenemos uno de nuestros invitados principales que tenemos hoy, es Ceferino Reato. Es como ustedes saben, es politólogo, es periodista, es el autor de un libro que se llama 12 noches, que es un libro que repasa los últimos días de Fernando de la Rúa, la crisis, te diría la cocina de lo que fue la crisis del 2001, y ahí también aparece, yo le quiero preguntar ahora en un rato a Ceferino, porque ahí también aparece un fenómeno de regresión a la media. ¿Qué hubiera pasado si los precios internacionales que se empezaron a disparar en el año 2002-2003 le tocaban a De la Rúa, se corría esa ventana y le tocaban a De la Rúa en el año 1999? Guardátela, sí, que ahora vamos con eso.
¿Y quién más? Y también lo tenemos a Diego Pajjalidis, que es, es profesor de materia BIS, es un innovador nato, es un tipo que sabe transmitir muy bien además las ideas de lo que implica cambiar. Tiene un sitio que se llama inspirativa.com, que se lo recomiendo. Le quiero preguntar a Diego, se lo vamos a preguntar después, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Por qué? Porque esa es la contracara un poco de este fenómeno del azar. Este fenómeno que nos cuesta reconocer el azar, necesitamos certezas y nuestro cerebro está preparado para tratar de encontrar entonces un camino del cual no nos salimos nunca. Por eso nos cuesta tanto cambiar y él nos va a enseñar un poco a cambiar el chip ese. Ya estuvo Dieguito acá en estos programas y siempre fue muy bueno, así que quédense ahí. Y también tenemos emprendedora del día, que es Agustina Faustín, que ella es la fundadora de Liderar, que es un programa para jóvenes, para potenciarlos en lo que es liderazgo. Así que ya estuvimos hablando con ella, es muy interesante, así que quédense. Ahora con esto vamos a la apertura y seguimos con el programa. Dale. Como siempre, le dejamos las redes para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, ahí hacer sus consultas o mandar un emprendimiento si es que lo tienen. En Facebook, El Inversor Oficial. En Twitter, @equipobulat con el hashtag de El Inversor. En YouTube, El Inversor Oficial. Y donde están todas nuestras notas, El Punto de Equilibrio. Ahora sí, Martín, seguimos con vos. Gracias, Santi. ¿Cómo estás, Seferino? Bienvenido, gracias. Gracias a vos por invitarme. No, al contrario. Préstame el libro ese que tenés ahí, que es 12 noches, que es uno de los libros, a ver si lo puede tomar la cámara acá. Es un bestseller, uno de los libros que más vendió en la Argentina. Cuenta un poco la cocina de lo que fue el final de la Rúa, la caída del modelo de convertibilidad, fue un poco más que la caída de la Rúa. Y la pregunta que nos hacíamos con Santi recién, ¿qué hubiera pasado si le tocaba la regresión a la media a De la Rúa? ¿Qué hubiera pasado si los precios internacionales hubieran sido los que le tocaron a Cristina después? ¿Habría existido el kirchnerismo? ¿Cómo te imaginas la historia? Es difícil saberlo, ¿viste? Historia contrafáctica. Hoy De la Rúa y Cavallo se aferran a esa tesis y dicen, si a nosotros nos hubiera tocado, si pudiéramos haber aguantado unos meses más, otra habría sido la historia. Probablemente, pero yo creo de todos modos que no es solo tener precios internacionales favorables, porque el periodo más virtuoso del kirchnerismo, que fueron los primeros 4 años de Néstor, en realidad él complementó todos esos precios internacionales con una adecuada política fiscal. ¿Te acordás que en los primeros 4 años del kirchnerismo, todo el gobierno de Néstor, el porcentaje de aumento a los empleados públicos fue de 0%? Es decir, tuvo una política muy restrictiva, mantuvo muy bien los superávit gemelos. No es solo tener buenos precios, es saber cómo usarlos también. Sé que Santi te quiere hacer una pregunta ahora, Seferino, pero te quiero agregar algo a ese comentario que hacías ahí, y que es que también tuvo alguien que hizo el trabajo sucio antes. Tuvo un monje negro que le dejó un tipo de cambio muy competitivo. Yo lo decía el otro día, sacábamos la cuenta, la mismísima Cristina asumió en el año 2007 con un dólar que hoy sería el equivalente a 15 pesos, con un dólar de 15 pesos. Y cuando asumió Néstor, asumió con un dólar que hoy sería un dólar equivalente prácticamente a 22 pesos, un dólar bastante Pero vos fíjate la diferencia entre Néstor y Cristina, el manejo fiscal distinto. Totalmente. Porque no es solo que Cristina después tuvo un panorama no tan bueno, sino que la política fiscal de ella, sobre todo, fue excesiva. Hoy lo estamos viendo, vamos a llegar con un déficit fiscal primario de casi 8 puntos, están hablando del PBI. La pregunta del millón, que te la voy a dejar, no me la contestes ahora porque sé que Santi tiene una pregunta más interesante todavía, pero te la dejo para el final esta. La pregunta del millón es si la gente tiene esa capacidad de reconocer los efectos del azar. Si la gente se da cuenta que los precios internacionales fueron más favorables para Cristina, entonces le permitió tener esta política fiscal tan laxa y hace esta distinción entre lo que puede haber sido el kirchnerismo 1 y el kirchnerismo 2. Pero esa la dejamos para el final. Santi. Bueno, justamente estaban hablando de esto, por ejemplo, que lo dejó con un gran poder de competitividad en cuanto a la moneda. Y hoy estamos, el tipo de cambio real hoy está en niveles de lo que era el 2001, por ejemplo. Sí. Lo cual dice algo. Yo te iba a preguntar, hoy estamos en año electoral y evidentemente gane quien gane las próximas elecciones, algún cambio va a tener que hacer. ¿Cuál crees que es el eje común que sí o sí va a tener que cambiar? Bueno, yo creo que los tres, aunque no lo dicen, los tres piensan arreglar con los fondos buitres de alguna manera. No les va a alcanzar la resolución de las Naciones Unidas porque los tres quieren volver al mercado de capitales.
Los tres me parece que van a mover el dólar oficial, van a devaluar, aunque no lo dice Scioli, pero Bain lo deja entrever cuando habla elípticamente de preservar las reservas y demás. El caso, y los tres van a tratar de ir eliminando el cepo cambiario. Seferino Reato, perdóname, Seferino Reato no es solamente politólogo, además de ser politólogo, es el director de la revista Fortuna, Seferino, ¿verdad? Que es una publicación muy competitiva y muy interesante en el área de economía y finanzas. Yo creo que los dos más importantes, los tres candidatos, me parece que piensan en devaluar. Y yo siempre tengo una duda, porque todos los economistas se cuidan y dicen, no, pero el dólar va a ser menos que el oficial. ¿Cómo pueden saberlo? Si también está el tema político, es decir, el dólar acá en el 2002 se fue a 3, 3.50, rozó 4, pero terminó, digamos, en un 3, también porque al grupo político que gobernaba le convenía ese salto de competitividad que fuera el mayor posible. Pero también, Seferino, hay un dato central, que vos sos de vuelta la persona indicada para hablar de este tema, que es que la caída de la convertibilidad tiene mucho que ver con la devaluación que hizo Brasil en el año 99, claro, que prácticamente le dio la estocada final. Muchos piensan que lo que está pasando ahora en Brasil de alguna manera preanuncia lo que puede pasar en Argentina, porque fíjate, en Brasil Santi gana la candidata que dijo que no iba a hacer el ajuste. Que acusaba al otro de... Que acusaba al otro de ser el ajustador, y es la candidata que termina siendo el ajuste más terrible de la economía de Brasil en los últimos años, y entonces se enfrenta a una crisis política. Bueno, la aceptación de Dilma bajó al 11% más o menos. Ahí está, claro. Entonces la pregunta que yo te quería hacer, Seferino, es si no está un poco en una encrucijada el próximo gobierno que va a tener sí o una crisis económica, si no devalúa y sigue exactamente por el mismo camino de continuidad, o una crisis política a la Dilma, a la brasileña, si es que efectivamente toma ese camino. Le cuento a la audiencia, Seferino es una persona que más sabe sobre Brasil también, porque ha sido corresponsal en Brasil durante muchos años, sé que estuviste mucho tiempo trabajando ahí, conoces muy bien el mercado. Yo creo que Brasil es nuestro futuro, y como decía Nixon, hacia dónde va Brasil, va a América Latina, o por lo menos América del Sur. Yo creo que en dos aspectos. Uno, en el tema de qué difícil que es ajustar cuando tu propio partido no quiere hacerlo, que es lo que le pasa a Dilma. Y lo segundo, el tema de las investigaciones sobre casos de corrupción. Lo que está pasando en Brasil era muy difícil de imaginar y de prever, que los principales empresarios están en cana. Sí. Y no desde ayer, desde hace 2, 3, 6, 9 meses. Empresarios con muchos negocios acá en la Argentina, que tienen subsidiarias, que han comprado empresas justamente en el 2002. Por ejemplo, el que sería, o Camargo Correa, que compró Loma Negra. Esos están presos. Poner preso a esas personas implica preguntarse qué es lo que está pasando en Brasil, no solo en la economía. Entonces, las dos grandes cosas, crisis de Dilma y del Partido de los Trabajadores, y una investigación sobre corrupción que no deja títeres con cabeza. Son dos cosas que acá pueden venir también, porque nosotros acá lo estamos mirando como si Brasil ya no fuera nuestro hermano. Viste que ningún medio manda a Curitiba a ningún reportero a tratar de entrevistar al juez Moro, que es el gran protagonista de esta investigación. Lo vivimos como algo que sucede en otro continente y está acá al lado. Creo que hay una cosa que desafía mucho a los politólogos, a los economistas, cómo es que llegaron a esa investigación. Muchos hablan, o están empezando a hablar en Brasil, de que en realidad hay un guiño de Estados Unidos. Yo no sé si es así, pero siempre he pensado que Brasil, las élites brasileñas, están muy orientadas hacia Estados Unidos. Entonces creo que la investigación es tan fuerte casi como los problemas fiscales económicos que atraviesa Dilma. Ese es un tema muy delicado para nosotros, Santi, porque estamos muy atados a la suerte de Brasil. Bueno, Brasil es nuestro principal socio comercial, claro. China, entre otras cosas. Y entonces la preocupación central es cómo termina esta película. ¿Cómo termina y cómo va a quedar afectado el sistema político? Porque también hay varios políticos presos, no solo del Partido de los Trabajadores, pero principalmente del Partido de los Trabajadores. Entonces, ¿qué problema es este para Dilma? Le falta más de 3 años de mandato. ¿Cómo va a sobrevivir estos 3 años? Es decir, nosotros podemos decir será un golpe no tradicional, pero lo que nosotros digamos no tiene mucha importancia, digo, como Argentina. ¿Cómo se va a mover ese sistema político?
Y vos ves que eso nos puede llevar arrastrados Yo puestos a creo que nosotros sí, porque Brasil, en términos relativos, más ahora que antes, orienta a América del Sur. Y ahora la pregunta del millón, que era la que yo te hacía más temprano, Ceferino, ¿tiene la gente la capacidad para distinguir hasta qué punto los factores exógenos sobre los cuales las autoridades locales no deberían ser culpadas o ser beneficiadas realmente son exógenos? Te pongo un ejemplo. ¿Se da cuenta la gente que buena parte de la caída de la Rúa puede haber tenido que ver con precios internacionales y buena parte de la recuperación que vino después también con el mismo fenómeno independientemente de las políticas de acá? En el 2009 pareció no darse cuenta, ahora a favor de Cristina, ¿no? Perdió la elección el oficialismo por una crisis que tenía un condimento local, pero que vamos a reconocer que tenía un condimento internacional muy importante. La gente no pudo distinguir eso, le pasó la factura al gobierno local. Después ganó en el 2011 en las mismas circunstancias, recuperación económica mundial. Ahora que están pegando las balas cerca, que está cayendo Brasil de la manera que está cayendo, eso con puede... la soja lo mismo, el precio de la soja Eso, es lo la mismo. gente puede separar la paja del trigo ahí y darse Yo creo que cuenta. no, ni siquiera los productores agropecuarios. ¿Te acordás en el 2011, Cristina gana con el 54% de los votos? Vos hablabas con muchos productores agropecuarios que hacía 2 años, 3 años habían salido a protestar y te decían, le preguntabas a quién vas a votar, a Cristina, ¿y por qué? Y porque estamos bien. Pero mirá que es un fenómeno internacional, no importa. Yo creo que la gente no distingue eso, que la gente dice, este es el presidente, en función de esta persona estamos bien o estamos mal. Y esto también es así históricamente, porque los gobiernos más distribucionistas, digamos, para no usar el término populismo que es estigmatizante, diría el kirchnerismo, pero los gobiernos más distribucionistas siempre, claro, han prosperado cuando los precios internacionales de nuestros productos están altos. Pero después la gente los vuelve a votar porque en realidad relacionan el peronismo con distribución y está bien, pero no hacen la distinción de si eso se debe a los méritos del peronismo de crear riqueza o realmente esta riqueza ya le viene dada por los precios internacionales. ¿Crees también que va a haber un cambio en lo que es la redistribución más a largo plazo o no? Bueno, yo creo que, mirá, cuando hablas de devaluación estás hablando de transferencia de ingresos. Claro. Y las transferencias de ingresos con devaluaciones son siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. Es decir, siempre hay 2 grandes sectores que se perjudican, que son los asalariados básicamente y los jubilados. Estamos hablando de eso, o sea, ¿quién va a pagar toda esta fiesta? Lamentablemente, con una devaluación lo pagamos nosotros y los jubilados. Te hago una discreción, Ceferino, y voy a la última pregunta. Vos recién hablaste de populismo, hiciste una distinción entre populismo y redistribucionismo. Me parece apropiada, porque en realidad se pueden aplicar políticas redistributivas sin necesidad de caer en el populismo. Yo siempre defino al populismo en lo económico como esas políticas económicas que, más allá de a quién favorecen, son insostenibles. La característica central es que son insostenibles. Hay una similitud económica importante entre el proceso que empezó en el año 46 y terminó en el año 55, en el sentido de que primero hubo mucha redistribución hasta el año 52 y después se estancó el modelo redistributivo en los últimos 3 años porque no era más sostenible, pero vino un golpe militar y lo cortó. Mucha gente entonces se quedó con la ilusión de que si ese modelo hubiera seguido, quizás el proceso redistributivo podría haber continuado. Entonces ahí viene mi última pregunta. ¿Hasta qué punto no sería inclusive conveniente para que la gente aprenda en democracia en Argentina la posibilidad de sostenimiento de las políticas, que el kirchnerismo gane las próximas elecciones y tenga que continuar durante 4 años más, a ver si es efectivamente posible continuar con estas políticas redistributivas o fueron simplemente un eclipse de populismo, ¿no? Claro, sí, yo no me fijo si eso está bien o está mal, trato de describir. Creo que de todos modos, si gana Scioli, va a ser distinto que el kirchnerismo. Creo que el kirchnerismo termina con Cristina. Después de la crisis el país es más presidencialista que antes, el Estado Nacional tiene una presencia mucho más fuerte en el contexto económico del país y yo creo que Scioli tiene la posibilidad de imponerse en esa interna al kirchnerismo. Ahora, eso va a ser distinto, porque los precios internacionales son distintos, porque el contexto es distinto. Entonces él va a tener que hacer algunas cuestiones que no son del agrado de los gobiernos populares. Por ejemplo, trabajar sobre el tema de subsidios. ¿A quién le gusta? Si todos sabemos que eso va a traer bronca, porque yo puedo decir racionalmente que tendría que pagar más por la energía eléctrica, pero después no quiero pagar,
porque enseguida digo, ¿y los otros? Claro. ¿Y los que se beneficiaron? Entonces yo creo que a Scioli, si gana, le va a tocar un escenario distinto, pero no quiere decir que no tenga éxito, porque fíjate, y es un mérito de Cristina, Cristina se ha mantenido con mucho poder, relativamente con mucho poder, no el que tenía, pero mucho, y el contexto económico no es el más adecuado, porque empezás a hacer los números, hay inflación, déficit, estancamiento, Ah, sí. hay un montón de problemas, y sin embargo, su liderazgo hace que nadie, ningún gobernador, ningún intendente peronista quiera sacar los pies del plato, y eso es un mérito. Entonces, creo que en la caída de la Rúa, en lo que le puede pasar a Scioli o a Macri, tiene mucho que ver el liderazgo político. O sea, cómo los tipos se acomoden y logren éxitos a partir de la situación del contexto. Santi, ¿lo leíste? No leí. 12 noches de Seferino Reato cuenta la cocina de la política argentina. El otro día decía el grande Pablo que si la gente supiera cómo se hace política económica en la Argentina, se suicida en masa. Si la gente supiera cómo se hace política, probablemente también. Bueno, no, lo tengo que leer. Sí, sí. Espero lo tengo que ir a comprar. Gracias, Para vos. Seferino. Muchas gracias por Gracias a ustedes. Yo quería hacer una preguntita más Dale, antes dale. de irnos. Viste, vos justo hablabas de lo que van a tener que hacer Scioli o Massa o quien venga o Macri. Pero digo, ¿por qué está toda esta incertidumbre de nunca decir qué es lo que se va efectivamente a Y hacer? como decía Menem, él decía, si hubiera dicho lo que pensaba hacer, no habría ganado las elecciones. No era para tanto, porque en realidad él empezó con otro plan, ¿te acordás? El plan Bungibor, y después fue a la convertibilidad, pero realmente los candidatos tratan de ir sobre seguro, y apostar me parece a que se equivoque el otro. Scioli tampoco lo puede decir porque sería impugnar la política de su compañera, la presidenta, Seguro, claro. ¿verdad? Macri creo que dice bastantes cosas, pero dice mucho menos porque enseguida desde el kirchnerismo lo bombardean y dice, este es uno de los 90. Bueno, quizás el que más habla hoy es Massa, pero porque Y se quedó Massa atrás en va tercero, carrera. claro. Pero tampoco dice No, mucho desde el plano económico. Dice mucho más, elige otros parámetros de educación y demás. Pero acá el gran tema que nos preocupa, por lo menos me parece mayoritariamente, es el tema económico. Más allá de la seguridad, más allá de la corrupción, queda bien decir que estamos preocupados por la corrupción. Pero si estuviéramos preocupados por la corrupción, probablemente no votaríamos a ninguno de los tres, Claro. ¿verdad? Con esa bomba Con esa que no. nos tiró Con esa nos Seferino, la despedimos, verdad que me entonces. parece que ahora sí nos podemos despedir, nos Bueno. podemos ir al corte, no se vayan porque agradecemos mucho. no se vayan, gracias Seferino, porque viene un bloque a todo innovar. Vas a todo tener innovar. que romperla, ¿eh? Sí, sí, Te viene confío. Diego Pajalides, Dieguito. viene un bloque con gente que nos va a enseñar por qué nos cuesta tanto innovar, por qué nos cuesta tanto cambiar. Así que no te vayas, quédate acá con nosotros. Gracias. Hay un banco que hace posible que alcances tus sueños. Banco Provincia, de tu lado. Ya sabes que vas a sorprender a tu novia con la única receta que conoces. Ensalada rusa. Lo que no sabes es qué hacer con todas las latas, ¿no? Las tiro. No, si las latas están limpias y secas, las podés separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Si no sabés para dónde correr, en un GPS Garmin Nubi 2497 en 12 cuotas sin interés de 291 pesos con 58. Garbarino, pensamos en vos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior.
se codean con artistas, se dan todos los lujos. En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. Triunfo Seguros, con vos en todo el país. Con más de 47 años de trayectoria, el respaldo y la confianza de siempre. Triunfo Seguros. Consulta por nuestra amplia gama de coberturas. Peugeot 308, vehículo oficial de la selección argentina de tenis. Banco Macro presenta Cuentas Sanas. El primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Seguimos ahora en este segundo bloque del Inversor, gracias por quedarse ahí. Y bueno, le dejamos nuevamente las redes para que ustedes puedan comunicarse. En Facebook, El Inversor Oficial. En Twitter, @EquipoULAT con el hashtag de El Inversor. En YouTube, El Inversor Oficial. Y donde pueden leer todas nuestras notas, El Punto de Equilibrio. Ahora sí, Martín, Diego, vamos con ustedes. Gracias, Santi. ¿Cómo estás? Hoy me toca presentar a un capo de la inspiración. Justamente es el fundador de Inspirativa, que es uno de los sitios que nos enseña cómo tenemos que hacer para cambiar, para innovar. Diego Pazjalidis, gracias por venir al programa hoy. Y te quiero preguntar, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Por qué parece que somos animales de costumbre, que somos como ese caballito que estaba en la plaza del barrio, que daba la vueltita a la plaza y que no salía de esa vueltita, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Mira, hay algo que se llama el área de comodidad, la zona de confort. Estamos acostumbrados a hacer más de lo mismo. Hay una frase de Einstein que dice: locura es hacer más de lo mismo y esperar resultados distintos. Sí, señor. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una tendencia a estar en el área de comodidad, manejarnos ahí, tratar de hacer nuestros negocios, emprendimientos, como profesionales también, porque mucha de la gente que mira seguramente quiere desarrollarse como profesional. Hacemos más de lo que hace el resto, porque nos sentimos seguros, porque tenemos miedo al cambio. Y ¿sabes qué pasa? Ustedes hablaban en el bloque anterior, algo interesante que tiene que ver con volver a la media, con los riesgos, el cambio. Y parece que uno recién cambia cuando el agua le está llegando al cuello. ¿Sí? Cuando el agua está por acá y estamos preocupados, cuando la situación ya no da para más, ahí nos desesperamos para hacer un cambio, para pensar con creatividad y hacer algo diferente. Eso tiene que ver, Diego, con algo que se llama aversión a las pérdidas en la economía de comportamiento. Somos aversos a las pérdidas, entonces solamente arriesgamos cuando ya perdimos. Porque es como que vos decís, bueno, el famoso perdido por perdido, ¿no? Claro. Ya perdí, entonces total, arriesgo porque en una de esas puedo inclusive recortar la pérdida, ¿no? Bueno, ¿sabés qué? Hay una pregunta que te decía recién. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Uno lo ve en ese momento cuando está mal la situación. Dice, bueno, me animo a hacer un cambio, me animo a cambiar la forma de hacer o de ver las cosas cuando la situación está mal. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que esperar hasta ese momento? Porque somos humanos y nos gusta la comodidad y nos gusta hacer más de lo mismo, nos gusta sentirnos seguros. Entonces recién nos animamos a dar el siguiente paso que nos va a conducir directamente, te digo, a una mejor situación. Lo tendríamos que hacer antes de que llegue la situación crítica.
Porque el techo lo tenés que arreglar antes de que llueva. Entonces, si sabés que va a llover, si sabés que en algún momento la cosa va a cambiar, si sabés que el mercado cambia, si sabés que tu negocio depende de variables económicas, políticas, porque el riesgo no es solamente político-económico, tenés tecnológico. ¿Cuánto cambió la tecnología y cómo modificó la forma de hacer negocios? Nuestros padres, nuestros abuelos, para hacer negocio, tenían que poner un local, tenían que tener plata, montar, pagar un alquiler. Hoy cualquier chico con una idea más o menos buena se mete en internet y empieza a competir de igual a igual con cualquier negocio tradicional. Ahora, una cosa que me pasa cuando te escucho, Diego, que yo creo que la gente le está pasando también ahí en la casa, es que todo el mundo dice, yo me siento muy identificado con esto que contás vos. Efectivamente, yo soy como el burrito que va con las anteojeras, no cambio en nada, solamente cambio cuando enfrento una situación de extremo riesgo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo hacemos para cambiar eso? ¿Cómo hacemos para cambiar? Para realmente estar en condiciones de producir los cambios antes de que nos tape el agua. Ustedes tienen técnicas, ahí en el sitio donde trabajás vos, hacen coaching. ¿Cuáles son las herramientas que usan? Bueno, primero lo que tenemos que hacer antes de proponernos cambiar es evaluar cuál es nuestra situación. Detectar si estamos incómodos, insatisfechos en nuestra vida personal, en el trabajo, no nos gustan como las cosas están ocurriendo. Vuelvo a la frase de Einstein, si nosotros estamos tranquilos, cómodos y la situación nos dice que vamos bien, no vamos a cambiar. Ahora, lo cierto es que nosotros tenemos oportunidad de cambio en cualquier nivel de nuestra vida o de nuestro negocio. Por ejemplo, podés plantearte el cambio si no estás satisfecho en tu trabajo. Entonces, no es simplemente el cambio por el cambio. Tenés que encontrar tu motivación. Y hay dos preguntas que son clave para todo lo que tiene que ver con la creatividad e innovación, que son ¿por qué y para qué? Cuando hablamos del por qué, nos vamos hacia el pasado, ¿sí? Vos estás acá porque algo ocurrió, porque te desarrollaste como profesional, claro, como columnista, como conductor, porque la gente te conoce, porque la gente te acepta, etcétera, etcétera. Es decir, estás acá sentado hoy porque ocurrieron un montón de factores. El por qué va hacia el pasado. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación difícil que queremos cambiar, una de las preguntas que nos sale es, bueno, ¿por qué llegué a esta situación? ¿Por qué estoy así? Repasamos el pasado. Ahora, ¿qué hacemos con todo ese stock de vivencias, de conocimiento y experiencia? Nos tenemos que preguntar, ¿queremos cambiar? Y si queremos cambiar, ¿para qué? El para qué, que es la segunda pregunta, va hacia el futuro. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué vamos a colocar o montar un emprendimiento? ¿Para qué vamos a cambiar de trabajo? ¿Qué es lo que buscamos con eso? Porque hay gente que cambia por el por qué y no por el para qué. Por ejemplo, alguien está insatisfecho en su trabajo y dice, me voy porque en este trabajo claro, me llevo mal con mis compañeros, mi jefe no me reconoce, no me aumentan el sueldo. Y sale de Guatemala y se mete en Guatepeor. Exactamente. Entonces, ese es un mal cambio. A ver, todo cambio después puede ser reversible, se puede mejorar, se pueden aprender de los errores, pero ese cambio no es positivo a la hora de innovar o de tomar una decisión. Cuando vos querés cambiar y estás en esa misma situación, dos empleados que están en la misma situación, uno cambia por el por qué, va a Guatemala o a Guatepeor. El que cambia por el para qué se plantea antes de hacer el cambio, ok, ¿qué busco yo? ¿Qué busco estar? Mejor, más tranquilo, más cómodo, ganar más plata, desarrollarme en lo que sé, busco crecer. Entonces, en función al para qué, que va hacia el futuro, para qué voy a hacer realmente el cambio, me voy a dar cuenta si la decisión que voy a tomar es la más positiva, la más adecuada o no. Entonces, para cambiar, lo primero que tenemos que saber es en dónde estamos insatisfechos en nuestra vida, en cualquier nivel, porque a veces no es solamente el laboral, es el personal, relaciones con amigos, cuestiones físicas, quiero hacer más deporte y no tengo tiempo, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿por qué llegué a esa situación? Repasemos lo que ocurrió en la historia y busquemos el nuevo para qué. Rompamos el paradigma y salgamos de esa área de comodidad. Eso que estás mencionando vos me hace acordar a los modelos mentales y a la idea de las representaciones mentales, ¿no? Sí, Finalmente tomamos decisiones no con un análisis costo-beneficio como sugerían por ahí los economistas clásicos, con una planillita de Excel metiendo todo ahí, viendo qué sale, sino formándonos una representación mental de los costos y de los beneficios de cada decisión que tomamos. Entonces, me parece que esto que decías vos tiene que ver con visualizar el cambio, visualizar los distintos escenarios. Es muy difícil que uno cambie si uno no tiene la capacidad de imaginarlo primero al cambio. Si no, el cambio es un poco caótico, me parece. Pero la otra pregunta que te quería hacer es si en alguna circunstancia no conviene poner un poco de azar. Hay un tipo que se llama Luke Reinhardt, escribió un libro que se llama El hombre de los dados, y que era un tipo que le costaba mucho cambiar, tenía una vida muy... le iba bien en general, era una vida estable, conservadora, no tomaba ningún riesgo, y un día empezó a ceder la soberanía de sus decisiones a un par de dados.
Entonces un día empezó a tirar 2 dados y, por ejemplo, si sale el 8, corto la entrevista acá y salgo corriendo, me doy una vuelta a manzana y vuelvo. Si sale el 10, te pregunto sobre un partido de fútbol, y si sale el 11, le doy el pase a Santi, ¿no? ¿Y hasta qué punto vos crees que huimos del azar y por eso nos cuesta tanto cambiar, y hasta qué punto darle un poco de chances al azar y tomar algunas decisiones un poco, bueno, decidiendo con una moneda también, nos puede ayudar a cambiar un poco? Mirá, de hecho es un ejercicio de innovación el trabajar con el azar. Por ejemplo, vos tenés varias variables en tu negocio, en tu empresa, en lo que uno hace. Cualquiera de las personas en su negocio tiene distintas situaciones: el cliente, el proveedor, la empresa, la economía regional, local y lo que fuere. Una forma de crear cambios es tratando de tirar un dado, por ejemplo, una moneda, o a veces escribir todas las variables y decir al azar, tomo una en un papelito, tiro bollitos y digo, ¿qué pasa si cambia esta variable? O sea, que lo hacen en serio. Esto que, que a mí se me ocurrió como una locura, no, lo hacen en serio, como una estrategia de cambio. Justo es un ejercicio que hice ayer en una empresa grande multinacional. Trabajamos de esa manera. La empresa, que es una empresa de tecnología y comunicaciones, tiene desarrollados varios productos y servicios. Y dice, ok, ya estamos así, lo hemos creado, tenemos el mercado que nosotros queremos, ahora queremos cambiar, queremos pensar diferente, no queremos esperar que llegue una crisis o una situación para cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? Empezar a manipular las variables clave de un negocio y cambiarlas nosotros. A ver, ¿qué haríamos si esa variable cambia? Y vos me estabas comentando recién algo de imaginarse el futuro, que tiene mucho que ver con esto. Fíjate que también hay una frase, ya que estamos hablando y tirando frases de Walt Disney, que decía, si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Entonces, ¿qué sucede? Atándolo también a esto del azar. Cuando uno trabaja en el azar y cambia las variables y dice, ok, ¿qué puede pasar en el futuro? Puede que el dólar se vaya tanto, puede que el empleo o el desempleo crezca, puede que llueva más, llueva menos, tiramos esas variables. Pensamos, ¿qué pasaría si esas variables ocurrieran en mi negocio, en mi situación? Cuando vos te imaginás ese futuro probable, o en este caso azaroso, lo que tendrías que hacer es construir hoy tu situación para llegar a ese futuro y que ese futuro sea lo más conveniente para uno. Te cuento una situación, Diego, que me pasó el otro día, en realidad el otro día, hace 2 o 3 meses en la Feria del Libro, salgo de presentar mi libro y se me acerca una persona que me dice, mirá, a mí me apasionan todos estos temas, me encantaría ponerme a estudiar psicología, pero yo ya soy grande, me dice, ¿y cuántos años tenés? 30, me dice. Entonces lo que busqué hacer es ese ejercicio que planteaste vos recién, sin saber lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces lo que le dije fue, mira, vamos a hacer una cosa, vos tenés 30 años, ponele que te recibís a los 38. Es una certeza que vos vas a tener 38 años. Exactamente. Entonces el debate no es si vos vas a llegar a los 38 o no, a los 38 vas a llegar. El debate es cómo te querés imaginar a los 38 años. Hacé un ejercicio de imaginarte vos de 38 años sin haberte recibido, sin haber seguido tu sueño, sin haber perseguido tu carrera, y hacé el otro ejercicio. Imagínate vos de 38 años, recibido con un título, ¿cómo te gustaría más imaginarte? Y me dice, no, obviamente me gustaría más ver el que soy a los 38 recibido. Bueno, se fue con una sonrisa el tipo y me llamó una semana después para decirme que había tomado la decisión de empezar a estudiar. Bueno, esto que vos proponés, que es una herramienta que la tenías intuitiva, existe, se utiliza, y de hecho me pasó a mí. O sea, yo estaba como del otro lado en algún momento, lo menciono simplemente, yo me gradué de ingeniero. Yo no soy ingeniero, sino que rendí los exámenes y me titulé como ingeniero. No me siento ingeniero. Ajá. En algún momento de mi vida dije, ok, estudié, seguí una tendencia, venía de escuela técnica, me dediqué a la ingeniería y llegó un momento que decía, no me siento cómodo con esto, no es lo que mejor me representa. Y me planteé, y ya era grande para ese momento. Estaba hoy hablando, yo ahora tengo 42, tenía 33 años. Y digo, no me gusta esto. Quiero cambiar. Y dije también, a través de una charla, un libro, dije, a ver, ¿qué pasa si me propongo cambiar? ¿Qué me gustaría hacer? Y jugué en el aire. Dije, ¿qué me gustaría hacer? Y a mí me gustaría la parte de creatividad e innovación, porque dentro de la ingeniería era como el patito feo. Eran todos demasiado estructurados y yo era un poco el rebelde. Digo, bueno, a ver si exploto y exploro esa alternativa. Y dije, quiero hacer esto. Entonces, si quiero lograr esto, ¿sí? Y ahí utilizo frases de Séneca, si uno no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento es favorable. Claro. Es decir, si sabemos dónde queremos ir, podemos hacer que los vientos soplen a ese favor nuestro. El azar ayuda a las mentes preparadas, decía, ¿no? Ahí estamos como en una mesa de café tirando. Sí, no, yo para ver si consigo laburo, una vez me quedé sin laburo por acá, por ahí me conseguís un trabajo. Te voy a hacer la última, digo, porque tenemos muy poquito tiempo, tengo que darle el pase a Santi, y quiero hacer una última pregunta, porque está este famoso dicho de que para cambiar
hay que imaginarse el cambio grande, esto que decías vos recién, es más fácil cambiar si me puedo imaginar ese cambio grande, ¿no? Pero también es verdad que para correr una maratón, primero hay que dar un primer paso. Sí. ¿Qué sugerís vos a la gente? ¿Que piense en un cambio grande y lo encare con todo? ¿O que empiece pensando en algún cambio pequeño y que de esa manera, de alguna manera, gane confianza y se dé cuenta que puede cambiar? Mirá, en realidad la gran diferencia son dos, ¿sí? O sea, la respuesta serían los dos, nada más que organizados de determinada manera. La visión, eso donde nosotros nos vemos a los 38 años, a los 40, dentro de 10 años, la visión es única. Es cómo te imaginás estando en determinado largo plazo o mediano plazo. Yo quiero dedicarme a esto, me gustaría ser un emprendedor. No quiere decir en qué negocio, ni cómo, ni dónde. Más general. Más general. Esa visión es de largo plazo, porque es la que te va a marcar el gran camino. Luego, ¿qué haces? Te vas poniendo objetivos de corto plazo. ¿Para qué? Para que sean alcanzables, para que vayas entrenando, porque para hacer la maratón de 21 kilómetros, por ejemplo, tenés que hacer pequeños logros. Lógico. Entonces, te pones esa gran visión y luego te vas planteando objetivos de corto plazo, para entender cómo funciona, para sentir la confianza y seguridad, que en definitiva, tenemos miedo a cambio, ¿sí? Que como cierre lo que te voy a decir, el miedo al cambio es porque nos sentimos inseguros, porque consideramos que tenemos pocas herramientas, conocimientos para saltar. Cuando nosotros vamos haciendo pequeños objetivos y vamos consiguiendo pequeños logros, nos va generando confianza y nos damos cuenta que el miedo no existe. Diego, yo quiero ser presidente de la Nación, pero en el corto plazo tengo que pasarle el programa a Santi que tiene que seguir. Así que te agradezco por haber venido. Un placer. Un capo, un número 1 de la innovación. Diego Pascalidis con nosotros. Ahora te hago el pase para vos, Santi, a ver qué tenés para continuar con el programa. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias Diego, la verdad muy linda entrevista. Y estaban hablando de cambio y con nosotros está Agustina Faustín, alguien que se animó al cambio también. Así que Agustina, bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Agustina es la fundadora de Liderar. Contanos un poco qué es Liderar, cómo nace Liderar. Bueno, un poco contando lo que estaba contándonos Diego, me animé a hacer un cambio en mi carrera. Yo terminé el colegio y siempre quise estudiar docencia y en mi familia como, bueno, la verdad que habíamos hecho gran apuesta en tu educación, sobre todo en el nivel secundario, una familia trabajadora y que había hecho mucho sacrificio por ir a un colegio privado. Entonces cuando presenté, bueno, quiero ser docente, me dijeron, no, bueno, si te gustan las personas, estudia algo parecido. Miré las carreras y decía, bueno, la verdad es que por ahí recursos humanos era parte. Bueno, me meto en recursos humanos con una beca en la universidad. Ajá. Y hago toda mi carrera, trabajé en una empresa grande, en una consultora, y a los 25, como tuve así una crisis vocacional y dije, vuelvo a la esencia. Vuelvo a lo mío. Lo que me pasaba era que en el mundo laboral lo que veía era la brecha enorme que había entre los jóvenes y lo que pedían las empresas. Y cómo las oportunidades hoy que tenés en tu vida están limitadas y condicionadas en la institución educativa que participaste. Desde la escuela, desde el club, desde donde te realizaste artísticamente. Entonces todas esas experiencias educativas te van a permitir a vos elegir. Y entonces dije, bueno, voy a trabajar como un paso antes del mundo laboral, voy a trabajar con los jóvenes y con lo que hoy hago, soy profesora de secundaria, en el último año de secundaria trabajo con los más grandes y hace 2 años empecé como este camino de emprender sin darme cuenta, la verdad es que como sin intención, amando la profesión docente y apasionada por el trabajo con los jóvenes. Arranco un proyecto junto a otros profesores y lo que armamos, este proyecto se llama Liderar, es una fundación que trabajamos con adolescentes que están por salir, digamos, al mundo adulto, terminando la escuela, y trabajar todo lo que tiene que ver con el liderazgo en cuanto a qué cosas te hacen bancarte el cambio. Esto que decía Diego, como cómo te preparás para eso. Si hiciéramos una especie de línea de tiempo, vos viste dentro de lo que fue tu empresa y lo que veías que las empresas requerían a la hora de contratar a alguien, era esta diferencia de un chico que, no sé, quizás viene de una educación privada o alguien de pública o de un club, no sé qué distinciones hacías. Entonces dijiste, hay que fortalecer esa parte para que puedan llegar los chicos, no sé, a que tengan acceso a otras empresas y demás. Que tengan puertas, después cada uno elijas, pero que tus puertas sean muchas y tus opciones sean muchas para poder elegir y tomar decisiones y no hacer lo que te
te marcó, de decir, claro. bueno, lo que hay, porque no tengo inglés, porque no tengo informática, porque vengo Entonces de hago otro lo que lugar, hay. y ahí, bueno, es lo que hay. Bueno, no, eso no. Necesitamos jóvenes que puedan elegir, que puedan estar formados Seguro. y que se animen a cambiar, a, elegir, a perseguir sus sueños, como decía Diego, que estaba bueno. Y para eso necesitamos formarlos. Okay. Creo que hoy que también el concepto de jóvenes, el joven por ahí más que tenemos en la cabeza o en las noticias, ese joven apático, que no le interesa, sin compromiso, para nada. Cuando me meto en el mundo descubro que hay un potencial de jóvenes. Primero que la mitad de nuestros jóvenes, cada vez hay más jóvenes en las escuelas y eso es una oportunidad enorme. Otra mitad queda fuera del sistema, pero los que están se levantan a las 7 de la mañana y están ahí, claro, dormidos, de mal humor, adolescentes y demás, pero están ahí y hay una oportunidad enorme para trabajar. Claro. Y cuando los jóvenes les das un espacio, les propones, y este programa es todo voluntario, se hace los sábados, damos talleres y hacemos encuentros intercolegiales. Eso te iba a preguntar, ¿cómo era concretamente el programa? ¿Ustedes se acercan a una escuela, suponete, ofrecen esto? Sí, como somos profesores, en realidad arrancamos como la propuesta como profes, desde adentro le propusimos a los chicos un espacio. Vos trabajás en un colegio, ¿no? Yo trabajo en una escuela, trabajaba en 13 el año pasado y ahora estoy dedicada al proyecto y me quedé con una escuela trabajando en San Fernando, que es Nuestra Señora del Rosario. Le mandamos un saludo. Le mandamos saludos a todos los chicos que me pidieron que por favor le mande saludos, así que ahí van. Y lo que trabajamos es en las escuelas cercanas de la comunidad, trabajamos mucho en Conurbano Norte, todo lo que es San Fernando, en Bulón, en San Isidro. La Matanza también. Y trabajamos en La Matanza desde el año pasado, hicimos como una prueba de poder trasladar el programa y estuvo buenísimo, porque lo más fuerte fue armar comunidades jóvenes y empiecen a relacionar chicos que por ahí no conocían de San Fernando, no conocían La Matanza y decir, ah, mira, acá hay cosas que están buenas y hay cosas que no, y no soy el único que quiere algo distinto. Y la verdad es que yo creo que el joven es el que va a hacer el cambio. Seguro. Esto que decía Diego estaba buenísimo, como de soñar y cambiar, y realmente son los que entienden qué es lo que pasa, qué es lo que está bueno de su barrio y qué es lo que no, claro, y la viven. Entonces ellos son los que más tenemos que formar, los adultos. ¿Ves mucha preocupación en los chicos? En lo que respecta a su futuro y demás, ¿ves conciencia en la falta quizás de cosas que tienen o que les falta para hacer? Veo como mucha expectativa, veo padres que también por primera vez como mandan a sus hijos a la secundaria, y eso es una pregunta de todos los años. Cuando arranco en mi primer día de clases pregunto quiénes están acá y ya han superado a sus padres académicamente, y el 92% vengo haciendo como la estadística, levanta la mano. Entonces son generaciones primeras que se animan, primero a terminar el secundario y segundo apostar a seguir estudiando, con todas las barreras que tiene, con un sistema por ahí público que hace filtro, que por ahí te anotas en la web y te matan y volvés a empezar. Y lo que hay que formar es en eso, en qué haces para volver a arrancar, a decir, a no perder las ganas, a confiar en vos, que si vas a hacer el cambio y vas a ser el único loco que va a ir en contra medio de la corriente, te la banques y estés sólido y estés fortalecido porque tenés claras tus convicciones. Y eso es lo que trabajamos en los talleres, la confianza en uno mismo, generando comunidad de jóvenes, como conectando distintas escuelas, jóvenes de, por ahí son del mismo barrio, la escuela queda a 10 cuadras y nunca compartieron nada. Claro. Entonces nosotros con los profes agarramos y mismo, che, y si tus chicos, los míos, estamos todos en la misma manzana y todos laburamos en el mismo barrio. Y lo que pasa en el barrio, como que nos interesa todo. Y esto de expectativas, sí, y todos tienen ganas de progresar. Y concretamente van, bueno, ¿esto se hace durante todo el año? Sí, este es un programa que dura un año. Damos 10 talleres que son, la base es habilidades socioemocionales, que es todo esto de trabajo en equipo, confianza en uno mismo. Y ¿Hacen actividades respecto de eso o llaman a un... Y después lo llevan a la práctica y hacen un proyecto de impacto social en su colegio. Genial. Entonces, como, bueno, como laburamos uno y lo ponemos en práctica en un proyecto. Unos chicos el año pasado hicieron un festival para el Día del Niño y entonces invitaron a todos los comedores y todos los chicos que estaban y lo armaron y lo organizaron ellos. Entonces estaba bueno porque a través de esa experiencia, primero ponían en práctica lo que habían aprendido y segundo se les daba el lugar de... activo que tiene que tener un joven, de decir, bueno, a ver, vos qué compromiso, esta pregunta que vos me haces, que me decís, bueno, ¿se enganchan los chicos? ¿No se enganchan? Sí, se enganchan, quieren hacer y cuando hacen, brillan. Como, la verdad que hay mucho potencial, lo que falta es como los adultos, me parece, darles el espacio. ¿Y vos arrancaste con este proyecto hace 2 años? 2 años. 2 años. ¿Cómo fue el proceso de ampliación a lo que es, nada, empezar quizás con un par de chicos, a empezar a
no sé, a desarrollar, no sé, las fortalezas o lo que vos quieras, a que se sumen, no sé cuántos chicos están hoy más o menos en el proyecto. Hoy hay 50 chicos en el programa y ya pasaron 140 de todo Wow. Bueno, Así ¿Cómo fue ese proceso de ampliación? ¿Qué fue el boca en Mira, boca? la verdad es que también creerse uno que tiene una organización y esto de tener un emprendimiento y no de dar talleres de onda, nos juntamos los viernes, Claro. fue todo un proceso, como Claro. decir, no, bueno, somos una fundación, armar todo, la fundación acá en Argentina es difícil, tipo, todo el trámite que tenemos que hacer. Claro. Nosotros hoy, yo me meto en educación a través de un programa que es de otra fundación que se llama Enseñar por Argentina, que está muy bueno y que toma profesionales de distintas carreras que se quieren meter en educación. Y hoy trabajamos como muy aliadas con esa fundación que nos dio como el contexto de, bueno, no, son organización, Claro, el empuje. sí, totalmente. Y tuve mucha gente que nos acompañó desde ese lado, como, no, tomalo como organización. Participamos en un concurso en Naves, en el IAE también, y ganamos como proyecto social, como emprendimiento social. Entonces, como de repente fue tomando forma como emprendimiento. Y esto ahora que está es algo, bueno, claro. me preguntás, como dejamos de ser talleres de onda. A pasar a ser una organización que... A una organización donde digamos, también nuestras expectativas es crecer, sumar más escuelas, sumar profes. Estamos haciendo un plan 2016 también ambicioso, con ganas de soñar alto. ¿Y dónde la gente se puede enterar de todo esto que están haciendo? La página de Liderar es jovenesliderar.com. Bueno, el Twitter, liderar.ar, que no soy muy buena en eso, ya sabes. El Facebook tenemos Jóvenes Liderar. Y bueno, y hoy estamos financiados por empresas que les interesa llegar a las escuelas de la comunidad y por gente individual, alguien que nos apoya y que nos apoya un montón es Stanislao Bajraj. Estuvo acá. Sí, es que lo vi, que estuvo. Bueno, hay un montón de gente que también se copa como desde su lado profesional a ser parte del equipo y somos un montón. O sea que ahí también tengo que agradecer un montón. Bueno, Agustina, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Así que ya saben, para todos Liderar, ahí pueden aportar un pequeño grano de arena a este gran proyecto. Ahora sí, seguimos con Martín. Gracias, Santi. Bueno, hablamos de liderar, hablamos un poco de innovar y ahora vamos a pasar justamente a contestar las preguntas de nuestra audiencia, que es una de las mejores maneras de empezar a cambiar y de empezar a liderar. Hacerse preguntas, preguntarse sobre qué puede pasar con el futuro de la economía. Bueno, este es el espacio en el cual las vamos a contestar. ¿Tenemos las preguntas, director? Sí. Vamos a ver, tenemos la primera acá. Bueno, a ver, puede ser que las empresas argentinas sean salvando las distancias parecidas a una penny stock americana. Las penny stock, Santi, son esas acciones de poco caudal, de poco volumen, poco volumen de capitalización en los mercados de acciones de los Estados Unidos, acciones de segunda línea, se las conoce normalmente, porque no van por el circuito formal y por lo tanto tienen muchas menos regulaciones, son mucho más volátiles. Supongo que la pregunta tiene que ver en ese sentido, a ver si las acciones argentinas quedaron a precio de ganga y son de alguna manera, presentan un escenario muy volátil. Creo, Santi, que hay algunas acciones que sí, que son acciones que se presentan con muy buenas posibilidades a futuro, sobre todo dependiendo del cambio de gobierno. Todas las de los mercados regulados, básicamente las energéticas, las del sector del agro, son acciones que están claramente subvaluadas, que tienen un precio que tiene que ver con un contexto de demasiada regulación, de demasiadas trabas. En la medida que uno se imagine un gobierno que cambia las condiciones, probablemente eso implique que esas acciones tengan posibilidad de hacer un recorrido largo. De ahí a considerar las penny stock estrictamente hablando, obviamente no, porque el mercado argentino es un mercado muy regulado y no son acciones donde uno pueda entrar estrictamente de un sentido especulativo buscando una ganancia, del mismo modo casi que uno podría entrar al casino de Puerto Madero a buscar poner todas al Colorado, ¿no? Acá parece más bien que tiene que ver con algo informado, hay un cambio en la economía, hay oportunidades, sí, esas oportunidades no son tan volátiles como las penny stocks. Vamos a pasar a la próxima pregunta, director, ¿puede ser? A ver si la tenemos en pantalla. Muy bien. ¿Cómo se compran bonos y cuáles son los bonos que son convenientes? Sí, bueno, la verdad que es muy fácil comprar bonos, Santi. La gente cree que es complicado, cree que hay que tener mucho dinero. No, es muy simple. Tenés que dirigir al banco donde vos habitualmente haces operaciones. Ahora todo el mundo está comprando este famoso bono que es el Boden 2015, que vence vence ahora en octubre, el 3 de octubre.
porque es la manera más fácil de hacerse de dólares. Te pagan 103,5 dólares por cada 100 y hoy sale cada 100 dólares de esos en pesos lo podés pagar 1.420 pesos aproximadamente, cerró el viernes pasado. Así que muchos se están dando cuenta que pueden operar sin ningún problema. Simplemente tenés que ir a tu banco, te van a abrir una cuenta comitente, es una cuestión administrativa, es un trámite de una mañana si querés como mucho, y vas a empezar a operar sin ningún problema. ¿Cuáles son los convenientes? Depende. Si vos en realidad estás comprando para conseguir dólares rápido, es ese Boden. Si estás pensando en una inversión de más largo plazo, depende si estás pensando, hay bonos que están dolarizados, pensando que el gobierno va a devaluar, hay otros bonos que están atados al tipo de cambio oficial. Vamos a la próxima pregunta, Santi. Y vamos a ir a la próxima pregunta. Ahí viene la próxima pregunta. Esta está muy bien porque está más para Claudio Sucho, que está ahí arrobado. Si se puede entrar en Invertir Online con 1000. Mira, cuando empezó, esta es una pregunta para hacerle a Ale Bianchi, que es el capo de Invertir Online, amigo, pero cuando empezó Invertir Online podías entrar con 1000, ahora tengo entendido que es con 10.000. Necesitas una cuenta mínima de 10.000 pesos para empezar a operar, pero es una manera piola de hacerlo sin muchos costos y con la simplicidad de poder hacerlo desde el living de tu casa. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos, Martín? Bueno, bien. Salió bien. Llegando al final, estamos llegando al final ya. Yo me voy con mi remera de liderar, ahí que la gente me regaló, así que muchas gracias a todos ellos. Y bueno, ¿te sentiste bien? ¿Cómodo? Sí, la verdad que muy bien. Lástima que yo pensé que lo iba a ver a Sucho hoy acá, porque digo, después del partido del fin de semana pasado, empezó a decir que no, que Estudiantes no se iba a ganar, qué sé yo. Finalmente no le pudo ganar a Gimnasia, creo que por eso ustedes no tuvieron la presencia de Sucho hoy, así que ya saben, los fines de semana que Estudiantes pierda, probablemente esos fines de semana tenga la chance yo de venir, porque Sucho por ahí tiene vergüenza y no se anima. Bueno, muchas gracias, ya saben, otro miembro del equipo Bulat. Bueno, un lindo programa, así que nada, con esto nos vamos despidiendo. Sí, vimos inversiones, estuvimos con Seferino más temprano, después hablaste vos con, tuvimos dos mesas interesantes, una sobre innovar y otra sobre cambiar y otra sobre liderar. ¿Cómo se relacionó, además, liderar con lo que decía Diego todo el tiempo de animarse al cambio? Y el tema con el que empezamos, la regresión a la media. Yo te lo dejo con una pregunta final. ¿Sirve cambiar de técnico? Te lo dejo como una metáfora. No, en el fútbol argentino vemos que se cambia de técnico permanentemente, pero en general en la vida, ¿sirve cambiar la estrategia? ¿Sirve cambiar de técnico? ¿O en realidad es simplemente esperar que venga la racha buena? Lo dejamos como pregunta y así nos despedimos hasta el próximo sábado. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros en esto que es El Inversor.